Amigos, iniciamos un nuevo tutorial, prosiguiendo con el mismo trabajo del ejercicio anterior. Aquí tenemos el transformador en un método sumamente conocido. Simplemente por ver la imagen ustedes ya lo visualizaron, ¿verdad? Líneas falsas. Aquí ninguna línea está en su verdadera magnitud, hay que encontrarla. Vamos a darle a ustedes la opción de analizar cómo se comportan las medidas en el espacio, y empezamos por encontrar por cálculo la medida de cada una de las líneas falsas. Para ello, una vez más insisto, necesitamos visualizar el triángulo rectángulo, y aquí hemos encontrado la forma de visualizar un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un plano de perfil de canto y proyectamos la tapa hasta encontrar el plano de perfil, y eso nos da un triángulo rectángulo que nos facilita encontrar la medida de cada una de estas líneas, de estas 4 líneas. Ahora bien, tenemos la medida del ancho de la pieza. Recuerden la misma medida del ejemplo anterior: largo 80, ancho 30, altura 50. Nuevamente lo tenemos en una escala de 1 a 2. Por lo tanto, de aquí a aquí tenemos 40. Y de altura tenemos 50. Entonces elevamos al cuadrado los 40 y los 50 y tenemos esta primera medida. La hemos encontrado fácilmente. Te repito, este tipo de trabajo siempre se hace en medidas reales, y cuando la pieza es grande es muchísimo el trabajo y mucha la posibilidad de encontrar errores. Esta es la manera más precisa de encontrarlo. Hemos encontrado el valor de la primera línea falsa. Ahora estamos en este punto para encontrar el valor de esta línea. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la única diferencia es que tenemos esta medida menos. Hay que eliminar esta medida. Usted ya tiene control del triángulo rectángulo dentro del círculo. Por lo tanto, aquí tenemos el radio y aquí tenemos 60 grados. El radio por el coseno de 60 grados nos da esta medida, la cual vamos a eliminar para tener la medida real, y esta sigue siendo 50. La altura no va a variar. Estamos trabajando en el plano vertical. Entonces, aquí tenemos 40 menos el radio por el el coseno de 60 al cuadrado más 50 al cuadrado nos da la medida 58.3. Aquí lo que yo quiero enfatizar es que estamos aplicando directamente la fórmula coseno de 60. No encontramos los valores, no hacemos operaciones parciales, sino aplicamos directamente la fórmula. Ahora bien, espero que su calculadora lo permita. Yo trabajo con los modelos Casio y sí se puede aplicar tal y como le tengo la fórmula aquí. Entonces, pasamos a la siguiente. Se repite el mismo chiste. Tenemos que tener la medida de aquí a acá. Por lo tanto, la medida de este punto a este punto se encuentra con el coseno. Aquí tenemos 30 grados. Entonces, el radio por el coseno de 30 grados nos da esta medida, la cual le restamos al valor de los 40 que tiene el ancho de la base. Aquí tenemos 40 menos 20 por el coseno de 30 al cuadrado más 50, que la altura no varía, al cuadrado. Realizada la operación nos da 54.9. Y llegamos a la última línea. Recuerden, es B, 0 grados. Entonces hacemos lo mismo. Tenemos 40, ya sabemos que el radio es 20, por lo tanto podemos tomar directamente 20 centímetros aquí y los 50 de altura, y tenemos el valor de esta línea. Esta letra B significa la esquina que tenemos enfrente. Esta línea A significa la mitad del ancho de la base, o sea, de A a B tenemos 30 centímetros. Bien, ya tenemos los valores de las líneas falsas, sin tener que hacer el dibujo en su medida real.
Esto es una gran ventaja. Con detenimiento puede usted ver que estamos traslapando una vista. Aquí tenemos la vista de alzado y aquí tenemos la vista de planta. Dentro del círculo, repito, las líneas perpendiculares al diámetro serán los senos. Estas medidas que tenemos aquí son los senos. Para encontrar estas medidas, radio por el seno respectivo de cada ángulo nos va a dar la medida de cada una de ellas. Vamos a aclarar cómo vamos a utilizar el valor de los senos, porque aquí nos falta únicamente compensar la diferencia que hay en el ancho de la base menos el seno de cada ángulo. Para mayor claridad se lo voy a exponer en una siguiente lámina gráficamente. En un intento de explicar con claridad la diferencia que hay entre el método de líneas falsas realizado en medidas reales y aplicar el cálculo para encontrar las medidas en cualquier sketch, voy a señalar la diferencia que hay entre esta vista vertical y esta vista de planta. Esta línea B 90 grados es esta, B 90 grados. Aquí hemos comprimido a esta distancia el ancho de la base del transformador, lo hemos comprimido y lo tenemos aquí. Pero la medida que nosotros hemos comprimido es esta, el radio. Y tenemos que recuperar esta diferencia. Aquí se pierde, no tenemos, en el plano vertical no nos permite ver este espacio. Entonces, aquí tenemos esta diferencia para encontrar la medida real. En esta línea B60, esta medida de aquí a aquí, igualmente, la tenemos que recuperar. Y esta otra, aquí, y esta de aquí a aquí. Entonces, ya usted lo adivinó. De aquí a aquí tenemos el radio, multiplicado por el seno de 90, que es igual a 1, tenemos los 20 centímetros. 30 menos 20, de aquí a aquí tenemos 10. El seno de 60 por el radio nos va a dar esta medida, y de aquí a aquí tenemos 12.7 centímetros. El seno de 30 grados es igual a 10, por lo tanto de este punto aquí tenemos 20, que hemos desaparecido, que tenemos que recuperar, que aquí no aparece. Recuerde que tenemos aquí arriba los senos. Y finalmente, B 0 grados, nos hemos comido los 30 centímetros de la base. Entonces, este punto, B 90, está aquí, B 60 está aquí, B 30 y B 0 respectivamente se encuentran aquí. Hemos comprimido la medida del seno y por lo tanto hemos desaparecido la medida restante del ancho de la base. Entonces, estas medidas falsas, lo único que hay que agregarle es en esta 10 al cuadrado, en esta otra cosa 12 al cuadrado, en la tercera 20 al cuadrado y en esta última los 30 centímetros del ancho de la base al cuadrado, y nos va a dar exactamente las medidas que usted ha encontrado en el ejercicio anterior. Pasamos a analizarlo con mayor detenimiento en la siguiente lámina. Amigos, continuamos. Como puede ver usted, estoy repitiendo las láminas. Después de todo es el mismo trabajo, tenemos que encontrar las mismas medidas y por lo tanto esta lámina que vio usted en el ejercicio anterior nos es de mucha utilidad. Aquellos que ya han estudiado pailería, que ya están con pleno conocimiento del método que estamos usando de líneas falsas, pueden ver que aquí tenemos la escuadra que se utiliza para encontrar las medidas verdaderas. Paso a explicarlo. Aquí tenemos en su medida real los 30 centímetros. Aquí tenemos el seno de 30 grados, el seno de 60, el seno de 90 que corresponde al radio mismo, y aquí tenemos la diferencia
con respecto a la medida de la base, del ancho de la base. Entonces, lo que usted hace, después de sacar el valor de las medidas falsas, es hacer una escuadra. En este lado va a marcar primeramente el ancho, la mitad del ancho de la base. En la punta de arriba va a marcar usted 0 grados, 180 grados, que es el ancho del diámetro, 0, 180 del otro lado, y el valor de cada seno hacia abajo, hasta aquí. En esta línea, en este que hace escuadra, usted va a marcar la medida de cada línea falsa. Al unir B con 90, al unir B con 60, con sus respectivas medidas falsas, lo cual va a ver usted en la siguiente lámina, va a encontrar las medidas correctas, la longitud verdadera. Entonces, este es el escuadra que nosotros necesitamos. Esto olvídelo. Esta es la escuadra que nosotros necesitamos. Y aquí va a marcar usted los valores que hemos encontrado en la primera línea. En la primera línea encontramos 64. Bueno, aquí vamos a marcar 64 centímetros y lo vamos a unir con 90. Y va a tener usted la medida real. ¿Por qué? Porque esta medida de 10 centímetros la perdimos trabajando con el plano vertical. Comprimimos esta medida, pero desaparecimos esta. Entonces, aquí cuando usted trabaja gráficamente, lo que hace es recuperar esta medida. Por eso el método le señala que ponga usted las líneas falsas aquí y los puntos respectivos. Entonces tenemos 64, que encontramos el valor de la línea falsa, pero aquí tenemos los 10 que nos faltan. Al unir esos extremos, tenemos la medida correcta, que son 64.8. Analícelo con detenimiento, a veces me puede faltar capacidad de explicación, detenga el video y analice, chéquelo con los libros que tienes. Los vuelvo a invitar, como a todo mundo, hay mucha literatura, nadie tiene la verdad absoluta, simplemente esta es una opción que usted no va a encontrar a otro lado, que vale la pena explorar por la precisión, la exactitud que da el método. Continuamos con la siguiente lámina. Aquí tenemos la lámina final. Aquellos que ya tienen experiencia luego van a identificar la forma de encontrar las longitudes reales. Aquí tenemos la escuadra. Aquí marcamos, bueno, en su literatura va a encontrar números. En este caso tenemos 12 divisiones. Aquí tendría 1,7, 2,6, 3,5 y al final 4. Yo insisto en trabajar con el valor de cada ángulo para irlo localizando en el espacio. Además, como hemos visto, puede aplicar la fórmula directa y su calculadora le evitará tener que realizar operaciones parciales con posibles equivocaciones. Practíquelas y se va usted a acostumbrar y va a encontrar las ventajas. Bien, aquí tenemos entonces los senos. Su libro siempre le va a marcar que pase la medida de los senos hacia abajo, y aquí volvemos a encontrar la diferencia que hay con la base, que al comprimir las medidas de los senos la desaparecemos, y aquí gráficamente usted las va a recuperar. Aquí en esta primera hemos marcado B90, ¿verdad? Que usted encontró 64, aquí marcamos 64, y aquí nos quedan los 10 que faltan, mire. Descontamos los 20 del radio, para 30 nos quedan 10. Entonces 64 aquí y 10 aquí nos da 64.8 la medida real. Y así se va dando. Aquí tenemos 12.7 y va a compensar lo que le falta a cada medida falsa. Las líneas falsas se complementan con la diferencia que hay con respecto a la base. Son simplemente diferencias entre las bases, lo que representa esta escuadra. Aquí la tenemos en su medida real, tenemos 30 centímetros y cada división. Aquí tenemos en escala de 1 a 2. Entonces, la medida falsa aquí
la diferencia de bases aquí y encontramos la verdadera magnitud. Entonces realice cada operación y agrégueles las medidas. Aquí se les ha marcado 10 centímetros, 12.7, aquí tenemos 20 centímetros y finalmente la de 0 grados, donde hay que aplicar toda la base, la mitad de la base, la medida. Y así usted tendrá las medidas reales. Cuando es en conos es exactamente lo mismo. Ya pondremos un ejercicio y vas a encontrar la manera de tener el dominio sobre esta opción y no tener que realizar todo el trazado que es tedioso y que produce, sin lugar a dudas, errores. Por su atención, muchísimas gracias y lo esperamos en el siguiente tutorial. Deseamos seguir contando con su confianza. Gracias.